¿Dónde van las almas que mueren sin Cristo? ¿A dónde van esas almas que mueren en condenación? Eso es lo que vamos a ver en este estudio, amigo, amiga, hermano y hermana. Es la realidad. Para eso vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 22, y lo vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús y con la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Allí Jesucristo nos narra una historia de un rico, el rico opulón, un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete todos los días. Pero también nos habla de un mendigo que se llamaba Lázaro, e iba y se echaba allí a las puertas de ese palacio, esperando recibir aunque fuera las migajas que caían de la mesa del rico. Un mendigo con llagas, hasta los perros le lamían sus llagas, dice la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de Cristo Jesús y con la dirección del Espíritu Santo. Es demasiadamente importante, iglesia, ponerle cuidado a esta enseñanza. Lo mismo a ti, amigo, amiga, porque no es como dicen las personas, digamos, la humanidad, que dice que la persona cuando pasa la eternidad va a un lugar que ellos le llaman purgatorio. Eso es totalmente falso. Las Sagradas Escrituras no dicen eso. Las Sagradas Escrituras hablan de un lugar de tormento y un lugar de reposo, la presencia de Jesucristo. También habla de infierno, pero resulta que en el infierno no hay absolutamente nadie, ni nunca ha habido nadie. La palabra es poco lo que nos habla del infierno. El infierno fue hecho única y exclusivamente para Satanás, que el Señor reprenda. Y él ya fue vencido hace más de 2000 años allí junto con tus demonios en la cruz del Calvario. Él estaba a los pies de Cristo y a los pies de la iglesia. Fue hecho para ellos. Pero allí no hay nada. El que lo va a estrenar es el falso profeta que dice la palabra del Señor en el libro Apocalipsis y la bestia. Luego seguirá Satanás y luego así sucesivamente, lo vamos a ver ahora. Pero allí no hay absolutamente nada. Muchas personas dicen que han bajado al infierno y han visto personas allí. Eso es totalmente falso, eso es mentira. Ustedes no crean lo que yo digo. Crean lo que Dios dice a través de la palabra del Señor. No crean nada más. Por eso yo todo lo sustento a través de la palabra. Porque dice la palabra del Señor y escrito está: no sois vosotros los que habláis, es el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros, y así será su palabra que sale de nuestros labios. ¿Por qué? Porque los demonios le temen a la palabra del Señor. Los demonios le temen a la palabra del Señor. Por eso tenemos que citar palabra. Bien, dice la palabra del Señor en Lucas 16, 22, dice: entonces, dice, aconteció que murió el mendigo, murió Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Miremos, el mendigo que se hacía allí a las puertas de ese palacio, murió. Entonces vinieron los ángeles, lo recogieron y se lo llevaron. Se llevaron el alma, porque el espíritu va a Dios, que es quien lo da, y el cuerpo se queda aquí en la tierra. El cuerpo aquí se descompone, etcétera, etcétera. Hoy en día es llevado a un horno crematorio o es sepultado en una bóveda o a la tierra y ahí se pudre. Bueno, entonces miremos que fue llevado por los ángeles. Quiere decir que cuando una persona fallece, su alma, si va en condenación, se lo llevan solo los demonios a un lugar de tormento. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y si muere con Cristo, son los ángeles que se lo llevan a un lugar predestinado, a la presencia de Jesucristo. Eso lo vimos nosotros la vez pasada. Bien, dice la palabra del Señor: y murió también el rico y fue sepultado. Fue llevado al Hades, a ese lugar de tormento donde no hay sino candela, porque eso es lo que dice la palabra. Todas las almas, todas las personas que morían, sus almas eran llevadas allí, porque el que tenía el dominio de esto era Satanás, que el Señor lo reprenda. Él tenía las llaves y él envía a Raimundo y todo el mundo allí a ese lugar de tormento, y allí murió también el rico y fue sepultado y fue llevado allí al Hades. Eso lo vamos a ver ahora. Y sigue diciendo: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Miremos lo que dice la palabra. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Se refiere al rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El seno de Abraham era un lugar que quedaba enseguida, o que queda enseguida del Hades. Y allí estaba Lázaro con Abraham. Entonces, miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En el versículo 24 dice la palabra del Señor, dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham,
Entonces miremos que cuando una persona muere en condenación, la conciencia le sigue acusando, porque es que la conciencia es la que acusa a la persona, sigue acusando al alma por no haber abierto su corazón a Cristo, por eso está por allá, ahora que estamos en la dispensación de la gracia. Pero el que muere con Cristo, allí ya no hay recuerdos de nada, absolutamente nada. El que le diga que allá se le van a recordar y se van a encontrar con sus familiares, eso es totalmente falso. La palabra no dice eso, la palabra dice otra cosa. Los cuerpos van a ser como ángeles, allí no hay recuerdo de nada. Bien, y sigue diciendo, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Así dice la palabra. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que todos los que morían, sus almas eran atormentadas. Las enviaba Satanás allá porque él era muy señor. Hasta que Jesucristo fue crucificado y murió allí en la cruz. Entonces es cuando él baja a lo profundo de la tierra, que es donde está ese lugar de tormento. Él está allí todavía, él no se ha quitado, ese está ahí. Lo que pasa es que allí no hay absolutamente nadie ahora. Allí no hay nadie. Jesucristo sacó todo eso, es lo que vamos a ver, todas esas almas las sacó de allí. Y le quiero manifestar lo siguiente, allí tampoco nunca han habido demonios, como dicen las personas, gente mentirosa, gente que no sé de dónde sacan eso, que dicen que bajaron a los infiernos. En los infiernos no hay nadie, nadie ha ido a los infiernos. Que Dios les habló, eso es totalmente falso. No lo dijo Pablo, que estuvo en los cielos, fue hasta el tercer cielo y no se le permitió hablar. Ahora una persona normal. No. En la segunda carta de Pedro nos dice, 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces fueron lanzados toda esta cantidad de ángeles a esas cárceles de oscuridad. Se fueron entregados a prisiones de oscuridad, a cárceles de oscuridad para ser reservados al juicio. Así dice la palabra del Señor. Entonces ese juicio se dará 1000 años después de que la iglesia de Jesús haya sido arrebatada. Miremos lo que dice la palabra en el versículo 22:13. Dice, de Mateo, dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí en esa parte, porque resulta que Jesucristo muere, baja a lo profundo de la tierra, que está el Hades a 6.500 aproximadamente kilómetros allá, y saca todas las almas que estaban allí. Ahora lo vamos a ver, saca todas las almas, y entonces las almas de las personas que murieron en salvación, porque en esa época no se conocía el nombre de Jesucristo. Jesucristo vino a conocer fue ahora en la dispensación de la gracia. Allí se le conociera como el ángel de Jehová. Entonces él sacó todas esas almas. Los que estaban en condenación los llevó a esas cárceles de oscuridad que están en lo profundo de la tierra. Allí ya no hay candela. Allí sacó al rico también. Ya allí no hay candela, allí ya no se está quemando, pero hay oscuridad. Por eso dice la palabra del Señor, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque están en tormentos, en una oscuridad donde no se ve absolutamente nada. Están ciegos, donde no hay candela, pero tampoco hay nada. Hay soledad, porque eso es el foso sin fondo. Y entonces allí es donde van las almas de los que mueren sin Cristo, y saldrán de allí 1000 años después de que la iglesia de Jesús haya sido arrebatada. Y eso es lo que Cristo Jesús, Dios nuestro Señor, no quiere que pase. Por eso Él dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguemos a un arrepentimiento. Así dice la palabra. Eso lo que quiere decir es que este levantamiento de la iglesia debió haberse dado hace mucho tiempo. Es cierto, en este momento nos encontramos en tiempos proféticos, en los últimos tiempos, en la recta final, porque todo está dado ya para que Cristo Jesús comience a romper esos sellos. Después las trompetas, y después venga Cristo por la iglesia, porque en el instante que toque la última trompeta, Jesucristo bajará por la iglesia. No es como muchos dicen, eso es totalmente falso. Que no, es cierto, si Jesucristo viniera antes de la tribulación, gloria al Señor, porque Dios es soberano. Pero es que la palabra nos muestra y nos dice que a la final trompeta. Es cierto, no estamos hablando de esto, pero tenemos que tocarlo. Dice que a la final trompeta. Y resulta que la única parte donde habla de trompetas es en las cartas paulinas y en Apocalipsis. Y la final trompeta de Corintios y la de Tesalonicenses es la misma trompeta.
y dice a la final trompeta, como quien dice, es la última. Como cuando dice la final trompeta nos está diciendo que ya como mínimo ha sonado una trompeta. Entonces cuando suene la última trompeta, bajará Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esa es la trompeta para llamar, subir, y los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Bien, sigamos. Entonces dice la palabra en la carta de los Efesios, miremos lo que dice, 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, subiendo a los cielos, llevó cautivo, llevó a todos esos prisioneros que estaban en ese lugar de tormento del Hades, los que estaban en salvación, y los llevó a su presencia, que es donde nosotros, yo les decía a ustedes, por ejemplo, que los que mueren en Cristo van allí a un lugar que está en la presencia del Señor, y estemos donde estemos, que estemos con Cristo, estamos bien. Dice, mismo lo que dice, vamos a leerlo, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que decía Pablo, el vivir es Cristo porque él había entregado su vida a Cristo como lo hemos entregado nosotros, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Cristo siempre en su presencia. Y lo que dice el 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Quiere decir, con esto nos está diciendo que estar aquí, pues está bien porque está llevando el mensaje, porque él decía, si yo muero, no se sabe si la obra siga, continúe, no. Pero entonces no sé qué escoger, si irme y morir y estar en la presencia del Señor. Y miremos lo que dice el 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual me es muchísimo mejor. Entonces los que mueren en Cristo Jesús, aquellas personas que parten la eternidad en Cristo Jesús, van a estar en la presencia del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Santo, santo, 3 veces santo al que está sentado y al que va a venir. Y el que muere sin Cristo va a un lugar de tormento, pero Dios le está dando una oportunidad a todos. A todos nos está dando una oportunidad, a todos, porque todos tenemos ese libre albedrío de que abramos nuestro corazón y aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que si Cristo viniera por la iglesia en este momentico nos íbamos todos con Él, y si partiéramos a la eternidad antes también. Dice en Efesios 4, dice, por lo cual dice, subiendo, a lo alto llevó la cautividad. Entonces ya sabemos que Él subió a los cielos y llevó todos esos prisioneros allá, eso es lo que quiere decir esa palabra. Y eso, de que subió, es que si no, que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí está diciendo lo que yo les decía. Él bajó primero allí a ese lugar de tormento. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Jesucristo. Pero miremos lo que dice en la primera carta de Pedro 3:19. En adelante dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él bajó allí y le predicó a esas almas, allá en lo profundo de la tierra. Y miremos lo que dice Apocalipsis 20:15 para que terminemos. Esto se dará 1000 años después de que la iglesia sea levantada. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es la realidad. El que no se halló inscrito, porque ese lago de fuego fue hecho únicamente para Satanás, lo reprende, y sus demonios. Lo que pasa es que allí, en el juicio del gran trono blanco, dice la palabra, más o menos así dice, y fueron abiertos los libros. Los libros es donde está escrito todo lo que nosotros hacemos. Pero hay una coma, y esa coma es la que vale demasiado. Y dice, y fue abierto otro libro, y hay otra coma. Quiere decir que hay otro libro allí, fuera de los libros, donde están todas las anotaciones de esas personas que están en condenación, porque ya están frente a frente con Jesucristo. Y hay otra coma que dice, y encierra esa palabra, dice, es el libro de la vida, y hay otra coma. Quiere decir que allí también está el libro de la vida. De todas maneras, yo hablaba de esto en una ocasión pasada, y para mí es que Jesucristo les dará otra oportunidad a los que están allí, que se arrepientan, y por eso está el libro de la vida allí. ¿Por qué? Porque es que el infierno es el lago de fuego que habla aquí, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego no fue sino construido sino para el diablo, y no lo reprenda, y sus demonios, no fue para nadie más. Ahí no va nadie más. Bien, cualquier comentario acerca de este tema, háganlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les ha hablado un expositor de la palabra de Dios y teólogo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta acá, usted donde quiera que se encuentren. Amén.